Vamos a trabajar la dinámica que hemos venido desarrollando, ¿verdad? Como refuerzo, en este caso, al tema y al curso que nosotros estamos abordando. Entonces, ahora vamos a ver otro video, ¿verdad? Les decía la vez anterior que nosotros hemos trabajado todo lo que compete, ¿verdad? Al área de los mayas. Entonces, sobre ello vamos a trabajar, por favor. Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de la cultura maya. La palabra maya significa la familia de Dios o el pueblo escogido por Dios. La cultura maya tuvo su máximo esplendor en el periodo clásico entre los años 250 y 900 después de Cristo. Sin embargo, fue una cultura que permaneció durante los tres periodos, siendo una de las civilizaciones mesoamericanas y de las últimas, ya que también fueron parte de ser conquistados por los españoles. La cultura maya habitó en el sur de Mesoamérica. En México se asentaron en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y la península de Yucatán. Pero también habitaron Centroamérica, que fue Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La civilización o cultura maya fue una de las principales civilizaciones que se desarrolló en la antigua Mesoamérica. Cultura muy destacada por sus elaborados sistemas de escritura, numéricos y por el uso del calendario, así como por su impresionante arte y arquitectura. La larga historia de la cultura maya se inicia en el periodo formativo y se extiende hasta la conquista española. Abarca, por lo tanto, unos 2600 años, separados en tres periodos. El primer periodo fue el formativo, durante el periodo preclásico, en el siglo X a.C. y el 3 después de Cristo. Posteriormente, continuó esta cultura en el periodo clásico, en el cual tuvo su mayor esplendor. Esto sucedió en los siglos 3 al 10 después de Cristo. Y por último, el periodo posclásico, en el cual permanecieron desde el siglo X después de Cristo hasta la conquista. En la etapa formativa, pequeñas comunidades procedentes del altiplano guatemalteco se asentaron en el Petén, fundando pequeños poblados con las influencias de Izapa, una cultura de origen olmeca situada en la costa pacífica de Guatemala. A partir del año 300 después de Cristo, aparecen los grandes centros ceremoniales característicos de la cultura maya, que son Tikal, Nacún y Yajá, entre otros. Ahora veamos los mayas en el preclásico. El cultivo del maíz, junto con el del frijol, calabaza y chile, permitió el desarrollo de las primeras aldeas, que se encontraban en los márgenes de los ríos. Con el incremento de la agricultura, sobrevino un aumento de población. Se construyeron edificios específicos para el culto religioso y surgió una estratificación de la sociedad. Ahora hablemos de los mayas en el periodo clásico. Se reconoce esta época como la de mayor crecimiento y esplendor de la cultura maya, que fue entre los años 250 a 900 después de Cristo, en la cual se presentó una fuerza social y militar en ciudades importantes, principalmente en las áreas norte del Petén, Guatemala, y los territorios cercanos en México. Pero el periodo clásico tardío es caracterizado por una explosión cultural impulsada por los gobernantes de las grandes ciudades-estado del periodo, como Palenque, Tikal y Bonampak, entre otros. Otra característica de los mayas en el periodo clásico es que en sus construcciones comenzaron a aparecer diversas características arquitectónicas novedosas, como la bóveda maya, además de que las ciudades tenían calzadas, que eran caminos marcados y definidos dentro de la ciudad. Asimismo, tenían tumbas y decoraciones finas. El periodo clásico fue una época de grandes avances en esta civilización, ya que se inventó y usó el cero. Esto revela un gran avance en las matemáticas. Ahora es un concepto fácil de adoptar, pero históricamente alrededor del mundo retaba la mente del ser humano, ya que no entendían cómo el mismo cero en ocasiones elevaba el valor numérico, pero otras no tenía valor por sí mismo. El cero era representado de esta manera. Además, crearon un sistema numérico vigesimal. También realizaron mediciones de los ciclos solares, de la luna y de los planetas.
Su observación constante del cielo, combinada con su exacta medición del tiempo, les permitió descubrir eventos cíclicos repetitivos, por lo cual predecían eclipses lunares y solares con gran precisión. Sin embargo, a finales del periodo clásico hubo un periodo de crisis en el cual las ciudades mayas fueron abandonadas. Estas crisis pudieron ser provocadas por la destrucción de los bosques a consecuencia de su sistema agrícola, mismo que provocó un desastre ecológico. Asimismo, surgieron luchas internas. Como consecuencia, las ciudades se abandonaron y la población volvió al sistema político igualitario de los primeros tiempos del formativo. La escritura maya fue un sistema completo de escritura jeroglífica, el único de toda la América precolombina, cuyos primeros indicios se estiman entre los siglos I y II después de Cristo en el actual Guatemala. La escritura jeroglífica maya era ideográfica, es decir, que sus caracteres o símbolos no representaban figuras ni sonidos, sino ideas. Las ciudades mayas se construyeron a partir de posiciones astronómicas relacionadas con el movimiento del Sol, la Luna y Venus. Esto se debió a que fueron excelentes astrónomos. Registraron fenómenos como los eclipses o el paso de los cometas a lo largo de muchos siglos. Con esta información, los mayas elaboraron calendarios precisos conforme a sus necesidades, uno agrícola y ritual, otro adivinatorio y otro histórico. La organización de la sociedad maya estaba basada en el parentesco. Sin embargo, esto no indica que los mayas formaban una sociedad igualitaria porque sus clanes se dividían en linajes. Los linajes eran grupos de familias superiores y grupos de familias inferiores, según estuviesen más o menos alejados del antepasado fundador. La pertenencia a un determinado linaje obligaba al individuo no solo a contraer matrimonio con una persona de su mismo linaje, sino que además le forzaba a vestir de una manera determinada, a ejercer la profesión del clan y a vivir de acuerdo con una conducta prefijada. Su organización social era la siguiente. El más importante era el gobernante, que era el que tenía la autoridad más alta en cuanto al control político y religioso. Era un cargo que se heredaba de padre a hijo. Después estaban los sacerdotes, que eran los que tenían el conocimiento de la astronomía y el calendario maya. Se dedicaban a escribir códices y elaborar rituales religiosos. Posteriormente estaban los nobles y guerreros. Los nobles hacían labores administrativas y los guerreros defendían los territorios y conquistaban otros territorios para expandirse. Posteriormente estaban los artesanos y campesinos. Los artesanos se dedicaban a elaborar objetos para la nobleza, como joyas, vestimenta y adornos. Además, se dedicaban a adornar las viviendas de los nobles, mientras que los campesinos se dedicaban a sembrar y cosechar los campos de los comerciantes de alto rango. Los campesinos pagaban impuestos a las autoridades civiles y religiosas. Por último estaba la clase de los esclavos, que eran prisioneros de guerras, infractores o criminales, quienes eran obligados a realizar los trabajos más duros. Tanto artesanos como campesinos pagaban impuestos o tributos. La actividad agrícola fue su principal fuente de economía. Su principal cultivo fue el maíz, aunque la economía maya también se sostenía del comercio y trueque de productos obtenidos de la agricultura, la pesca, la caza y recursos minerales. El trueque era el intercambio de productos. Este se hacía dentro de la ciudad o fuera de ella. El comercio estaba controlado por el gobernante y junto con los comerciantes crearon una gran red mercantil. A través de esta red se importaban mercancías de lujo que venían de Teotihuacán y se exportaban piezas artesanales y productos locales. El transporte de las mercancías para el comercio era llevado a otros sitios por tierra o por mar. El progresivo incremento de la actividad mercantil impulsó la aparición de un rudimentario sistema monetario, centrado en el cacao, las cuentas de jade y más tarde en las hachuelas de cobre, procedentes del territorio ecuatoriano. La zona maya estaba dividida en muchas ciudades-estado, las cuales eran llamados señoríos. Los mayas utilizaron piedra caliza para elaborar basamentos piramidales, es decir, las pirámides. También los templos, plataformas y juegos de pelota.
Construyeron ciudades y centros ceremoniales en varios lugares, entre los que destacan Palenque, Chichén Itzá, Tikal y Bonampak. Observa, estas son las ciudades de los mayas, su ubicación y su periodo en el que surgieron, y también en el que existieron. Aquí puedes checar cada una de las ciudades y centros ceremoniales de los mayas, su época y lugares de asentamiento de los mismos. La religión de los mayas era politeísta, ya que creían en varios dioses. Por ejemplo, el dios Chac. También creían en Hunabku, quien era su dios principal. Otro de sus dioses era Itzmaná o Kukulcán, entre muchos otros dioses en los que creían. En el periodo postclásico se inicia una serie de conflictos civiles y guerras. Al mismo tiempo, la llegada de los españoles y la conquista de las culturas mesoamericanas impidió que la cultura maya continuara. Espero que te haya servido mucho este video y hayas aprendido más. El cambio de productos, este se hacía dentro de la ciudad o fuera de ella. El comercio estaba controlado por el... Muy bien, nos vamos a quedar hasta aquí entonces y ahora vamos a desarrollar, ¿verdad?, la actividad que compete. Así que, por favor, cualquier duda me la pueden hacer saber. Trabajemos, por favor.